Bienvenidos a la clase número 3, tablas de frecuencia absoluta y relativa. En esta cápsula veremos tablas de frecuencia absoluta, tablas de frecuencia relativa y también gráficos de barra y de línea. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta representa la cantidad de veces que un dato en particular aparece repetido dentro de un conjunto de datos. El siguiente conjunto representa la talla de un tipo de prenda que se ha vendido durante el día en una tienda de ropa. Observa que se vendieron 12 prendas de la talla XS, por lo tanto la frecuencia absoluta del dato XS es 12. Entonces cada dato tiene su frecuencia correspondiente, lo cual nos permite hacer un análisis estadístico. Tomamos esta siguiente tabla y los datos nos permiten tener una comprensión mayor sobre la información que nos entregan y podemos sacar conclusiones o tomar decisiones fundamentadas sobre los datos. Al organizar podemos saber cuál fue la talla más vendida de esta prenda, entonces podemos tomar una decisión. ¿Qué harías tú si fueras dueño de la tienda? Entonces transformemos estos datos en una tabla. Se van a considerar dos columnas, una donde están los datos y otra donde está la frecuencia absoluta. En este caso la talla XS tiene una frecuencia absoluta de 12, quiere decir que se vendieron 12 prendas. La talla S tuvo 9 ventas, la talla M 7 ventas y así sucesivamente, totalizando un total de 36 prendas vendidas. Así se puede construir un gráfico de barras para la frecuencia absoluta. Si tomamos la tabla de nuestro ejemplo, vamos a representar la cantidad de cada dato categoría utilizando columnas o barras de diferentes alturas representando la cantidad. Este tipo de gráfico es adecuado para observar cómo se distribuyen los datos de acuerdo a categorías ordenadas o numéricas, en este caso representando la talla de cada una de las prendas. La frecuencia absoluta acumulada considera la frecuencia del dato correspondiente más la suma de la frecuencia de los datos anteriores. Por ese motivo se denomina acumulada. Si tomamos la tabla de nuestro ejemplo, la frecuencia acumulada va sumándose progresivamente. En este caso, la talla XS tiene una frecuencia acumulada de 12, que son las ventas hasta la talla XS. La talla S tiene una frecuencia acumulada de 21 porque considera la frecuencia de 12 de la talla XS y la talla S que es 9, que suman un total de 21. La talla M tiene una frecuencia acumulada de 28 porque considera la suma de 7, 9 y 12 que son las frecuencias absolutas anteriores. Observa que el valor de la última frecuencia absoluta acumulada corresponde al total de datos y que salvo en el primer caso, la diferencia entre una frecuencia acumulada y la anterior corresponde a la frecuencia absoluta de cada dato. Esto quiere decir que la diferencia entre la primera frecuencia acumulada y la segunda corresponde a la frecuencia de la segunda. Si te fijas, entre el 12 y el 21 hay una diferencia de 9 que corresponde a la frecuencia absoluta de la talla S. Además, entre la frecuencia absoluta de la talla M y la talla L hay una diferencia de 5, ¿ya? Que es la diferencia que hay entre 28 y 33, ¿sí? Que es la frecuencia absoluta de la talla L. La frecuencia acumulada permite saber cuántos datos se contabilizan desde el inicio hasta un valor en particular. Por ejemplo, desde la talla XS hasta la talla M se vendieron 28 unidades. Gráfico de línea para la frecuencia absoluta acumulada. El gráfico representa la cantidad acumulada de cada dato o categoría, de modo que siempre es creciente y sí permite observar cómo aumenta la cantidad con respecto a cada categoría. Si tomamos la frecuencia absoluta de nuestro ejemplo, podemos construir el siguiente gráfico, donde vemos cómo va aumentando la cantidad, cómo se va acumulando la cantidad de ventas dependiendo de la talla que estamos considerando, desde la más pequeña a la más grande. Por eso es importante considerar los datos o categorías de una manera ordenada. Tabla con datos agrupados. Dependiendo del tipo de información, a veces lo más apropiado es agrupar los datos en intervalos, es decir, considerar tramos donde cada dato sería ubicado de modo que permita un análisis más general. Veamos un ejemplo. Los datos corresponden a las estaturas de 42 estudiantes de cuarto medio. En este caso conviene considerar las estaturas en intervalos de 10 centímetros cada uno. Esto quiere decir que si tomamos estos datos y construimos una tabla, vamos a tener un intervalo entre 150 y 160 centímetros, entre 160 y 170 centímetros
y así sucesivamente hasta la altura de 2 metros o 200 centímetros. Podemos observar que hay 7 personas que miden entre 150 y 160 centímetros, 15 personas que miden entre 160 y 170 centímetros, y así sucesivamente, y considerar además también la frecuencia acumulada. Observa que los intervalos son semiabiertos, es decir, tienen un intervalo cerrado y un intervalo abierto, a excepción del último que tiene ambos intervalos cerrados. Ambos extremos los considera dentro de esa categoría, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que los 160 centímetros no están considerados en la primera categoría, pero sí están considerados en la segunda, ¿ya? Esto tiene que ser así para no contabilizar un dato en dos categorías distintas. Es decir, el 160 no está en la primera, pero sí está en la segunda. Pero lo utilizamos como referencia en la primera para definir hasta dónde vamos a estar contando, ¿ya? Por lo tanto, una persona que mide 160 centímetros queda en la segunda categoría. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa representa los datos o intervalos en relación al número total de datos, ya sea en forma de fracción, decimal o porcentaje. Si tomamos nuestros datos de las estaturas, vamos a ver que las 7 personas que miden entre 150 y 160 centímetros corresponden a un sexto del total o 0,17. Las 15 personas que miden entre 160 y 170 centímetros corresponden a 5/14 o 0,36 del total. Así también se puede calcular la frecuencia relativa acumulada sumando las frecuencias relativas anteriores. Observa que la frecuencia relativa en forma de fracción está simplificada. Además, la frecuencia relativa acumulada considera la suma de las frecuencias anteriores, donde el último valor siempre es 1. Es decir, corresponde al total o la unidad. La frecuencia relativa porcentual representa cada dato o intervalo según su porcentaje respecto al total. Si tomamos nuevamente nuestro ejemplo de las estaturas, las 7 personas que miden entre 150 y 160 centímetros corresponden al 16,67% del total. Las 15 personas que miden entre 160 y 170 centímetros corresponden al 35,71% del total. Asimismo también podemos ver la frecuencia relativa porcentual acumulada, ¿ya? Donde si se fijan en el intervalo de 160 y 170 centímetros tenemos el 52,38%. Eso quiere decir que entre los 150 y los 170 centímetros está sobre la mitad del curso. Observa que la frecuencia relativa porcentual acumulada esta siempre llega al 100%. Gracias por ver esta cápsula. Si tienes dudas o preguntas, te espero en la clase de esta semana.